Buenos días. Bueno, en la clase anterior vimos que en un dominio de integridad las nociones de primo y reducible, de elemento primo y de elemento irreducible, nociones que este, no coincidían, y eso hacía que no todo elemento se escriba como producto de primos, y si se escribía como producto de irreducibles, la descomposición no fuese única. Bueno, vamos a la parte bonita. Vamos a ver los dominios de factorización única que abreviaremos DFU. Entonces, en principio, un dominio de integridad, la definición es la siguiente: un dominio de integridad es un DFU si todo elemento no nulo y no inversible se escribe como producto de primos. Bien. Es decir, si yo tomo un A no nulo y no inversible, el A se va a poder, va a ser un DFU si todo A se puede escribir de esa manera. U es un elemento inversible, P1, P2, PS primos, nadie dice que sean distintos. Si los consideramos distintos, aparecen escritos en forma de potencia como siempre. Sabemos, por elementos de álgebra, que Z y K de X con K cuerpo son dominios de factorización única. Y en la clase anterior vimos este ejemplo, que esto no era un dominio de factorización única porque el 6 no se podía escribir como producto de primos. Bueno, entonces el resultado importante es el siguiente: que si yo tengo un dominio de integridad, el dominio de integridad, ¿cierto? A va a ser dominio de factorización única si y solo si todo elemento no nulo y no inversible se escribe como producto de irreducibles y todo irreducible es primo. Sabíamos que varía una de las implicaciones nada más. Observaciones. Sí, entonces, en este caso, si A es un dominio de factorización única, dados A y B simultáneamente nulos, para que exista, siempre va a existir el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Bueno, ¿cómo calcularlos? ¿Cómo calcularlos? Bueno, se calcula como en la escuela nos enseñaron a descomponer un entero. Si A y B son elementos no nulos y no inversibles, entonces podemos escribir el A de esta manera. Allí fíjense que yo supongo que en A y en B aparecen los mismos primos. Los mismos primos, obviamente, están escritos en forma de potencia, y si la descomposición de algunos no apareciera, la potencia es nula. Por eso n en 0. Ese es el chiste. Entonces, el máximo común divisor se escribe de esta manera, como nos enseñaron a calcular, y el mínimo común múltiplo de esta otra, como nos enseñaron a calcular en la escuela primaria. Segundo ejemplo, y ahí aparece uno de los primeros contraejemplos con z de x. Estos dos polinomios tienen máximo común divisor 1, pero aquí el máximo común divisor no se escribe como combinación lineal de los polinomios x cuadrado más 1 y 2x. Bueno, eso va a suceder porque para que eso suceda se tendría que poder calcular el máximo común divisor usando el algoritmo de Euclides, y eso no es posible en general. Bueno, equivalencias importantes: sea un dominio de unidades principales, A en A distinto de 0. Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes. A es primo, A es irreducible, el generado por A es un ideal maximal, entonces el cociente será un cuerpo, claramente va a ser un dominio de integridad, y el ideal generado por A va a ser un ideal primo. Bien, entonces lo que se verifica, otro resultado importante, es
Si A es dominio de ideales principales, entonces es un dominio de factorización única. Bueno, queremos calcular el máximo común divisor usando el algoritmo de Euclides, como lo hacíamos en Z, como lo hacemos para los polinomios con coeficientes en un cuerpo. No se puede hacer en Z de X, entonces hay que hablar de dominios euclidianos. ¿Y qué es un dominio euclidiano? Los anillos Z y K de X con K cuerpo son dominios principales donde existe la división entera. En definitiva, existe una función de A estrella en n unido al 0 que verifica estas dos condiciones. Estas dos condiciones. Una función que verifica esas dos condiciones se llama función euclidiana. Bien. Todo dominio, la idea de integridad, donde existe definida una función euclidiana, se denomina un dominio euclidiano. Si A es Z, la función euclidiana definida es el valor absoluto, y en este contexto no se pide que el R sea mayor o igual que 0, por lo tanto Q y R no son únicos. Como lo vimos en elementos de álgebra, pedimos esa condición, entonces el cociente y el resto eran únicos y se podía demostrar gracias a esta condición. Bien. Si A es K de X con K cuerpo, la función euclidiana asociada, si ustedes miran cuando pusimos la existencia de cociente y el resto, es la función grado, ¿no? A cada polinomio le asocio el grado. En este caso, si ustedes miran la demostración del teorema, existe unicidad de cociente y resto. En Z de I, la función euclidiana es la siguiente. A cada complejo entero de Gauss se le asocia su norma, A cuadrado más B cuadrado, o sea, la norma al cuadrado, perdón. El valor absoluto, el módulo al cuadrado, es decir, su norma. Bueno, tampoco aquí hay unicidad de cociente y resto. En el apunte hay un ejemplo. Ahora, para polinomios y para números enteros estamos acostumbrados a trabajar, pero para enteros de Gauss no. Entonces, ¿cómo calculamos Q y R en el caso de los enteros de Gauss? Bueno, en la demostración de que es dominio euclidiano está la clave. Por ejemplo, si yo tomo el complejo 1 más i y el complejo w 2 menos i, o sea, dos enteros de Gauss, queremos hallar el cociente y el resto de dividir z por w. Bueno, lo que hacemos es efectuar el cociente en z, calcular z sobre w. Si yo calculo z sobre w, me queda este complejo, 1/5 más 3/5 de i, que obviamente no es un entero de Gauss. Y esto es u más bi. Bien, aproximamos por enteros a u y a b, de modo que se verifique esto. La m es la aproximación entera, la n la aproximación entera de u y la n la aproximación entera de b. Para nuestro caso, si yo tomo m igual 0 y tomo n igual 1. Entonces, lo que tengo en esas condiciones es que el R es 1 más i menos i por 2 menos i. Y va a ser el Q
Y entonces, si hacemos las cuentitas, me queda que el resto es menos i. Es decir, 1 más i es i por 2 menos i. Y fíjense que la norma de menos i es 1 y es más chica que la norma de 2 menos i, que es 5. Por lo tanto, q es i y r es menos i. Bien, todo dominio euclidiano es un dominio de ideales principales, por lo que todo dominio euclidiano es un dominio de factorización única. La recíproca no vale. En 1973, cuando yo estaba en mi quinto año de secundaria, Wilson encontró el correspondiente contraejemplo, que está en el apunte, por supuesto. Bien. Bueno, pero si bien es posible hallar por el ritmo de Euclides el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, lo vamos a hacer como se calcula, como lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Bueno, pero para eso tenemos que descomponer en primos o en irreducibles, como quieran llamarlos. Ahora, en un DFU coinciden las nociones, tenemos que conocer los elementos inversibles y los elementos irreducibles. Bien, es claro que los inversibles son aquellos que tienen norma 1, es decir, son 1 menos 1, i y menos i. Bueno, en la clase que viene hallaremos los elementos irreducibles y haremos ejemplos al respecto. Calcularemos descomposiciones, las técnicas para descomponerlo y calcularemos el máximo común divisor entre dos enteros de Gauss. Bueno, basta por hoy.